Bueno, muy bien. Entonces nos queda estudiar el último tema, que es lo que ustedes tienen como pregunta 4, que es el texto. ¿Sí? El texto, entonces. ¿Qué han encontrado ustedes si ya empezaron a ver un poquito qué es el texto? ¿Alguien empezó ya a contestar o no se han dedicado todavía a esto? Sí, yo lo primero que hice fue ir a la definición de la RAE, ¿no? Sobre texto, y ahí, bueno, es bastante extensa, ¿no? En fin. Y estuve buscando algunas páginas más, en fin, pero no supe mucho más qué hacer con eso. Ahí está. Bien. Sinceramente te digo. Yo, profe, fui a la etimología de la palabra, y es bastante interesante. Muy bien. ¿De qué palabra viene? ¿De qué palabra viene la palabra texto? Del latín textus. Ese es tejido, trama, Ahí está, entrelazado. es el tejido, ¿no? Entonces, según el diccionario de términos literarios. Yo fui por ese lado también con la pregunta. El primero que habló era El primero que habló, por favor. No, yo comenté sobre la definición de la RAE, pero bueno, no se me ocurrió ir por la etimología. ¿Querés leerla? Antes de que yo un diga segundito. esta. Deme un segundito, por favor. Sí. Dame un segundito. Ya, sí, claro. Voy al Drive, que no lo tengo abierto. Un segundo, por favor. No, yo voy a mirar. 4. Segundito. Ya estoy. Bien. La RAE define texto como enunciado, conjunto coherente de enunciados orales o escritos, pasaje citado de una obra escrita o oral. Bueno, después habla de escritura, sentencia de la Sagrada Escritura. Bueno, hace una serie de extensiones más sobre la definición, pero digamos que lo fundamental creo que está por ahí, ¿no? Bien. Me parece a mí. Bien. Después habla de distintas acepciones, pero me parece que lo medular está por ahí, me parece. Bien. Habla de distintos tipos de textos. Diccionario, en fin. perdón. No, habla de los distintos tipos de textos. Después otra definición donde dice que el texto es la unidad superior de comunicación y de la competencia organizacional del hablante. Su extensión es variable y corresponde a un todo comprensible que tiene una finalidad comunicativa en un contexto dado, ¿no? Bueno, después sigue que el carácter comunicativo, pragmático, estructural permite su identificación y es más, sigue hablando sobre texto, ¿no? Sobre la definición. Me parece que también ahí está como lo medular, y encontrar unas características más sobre texto, y bueno, me quedé ahí nomás, me quedé en eso. Bien, correcto. Bien, les decía, según este diccionario, entonces, lo que establece, se los voy a leer y después condensamos lo más importante porque es extenso. Dice, bueno, del latín textum y tejido, en sentido restringido, texto es sinónimo de corpus, conjunto finito de enunciados. Corpus sintagmático es el conjunto de textos de un escritor y corpus paradigmático todas las variantes. Texto también puede ser sinónimo de discurso. De este modo, lingüística textual y lingüística discursiva serían equivalentes. Ambos vocablos se emplean para designar, como señala Greimas, el eje sintagmático de las semióticas no lingüísticas. ¿Ah? Los formalistas rusos, entre ellos Jacobson, recuerdan que fue el primer autor que vimos con todo lo que del acto de comunicación y las funciones del lenguaje. Jacobson diferencia texto y discurso. Lo primero es la expresión oral, por tanto, el discurso, la escritura. Perdón.
el discurso, y la escritura, el texto, se convierte en mera traducción de lo que se habla, ¿tá? Es decir, que la expresión oral sería el discurso, según Jacobson, y la escritura, el texto, ¿tá? Que sería la traducción de lo que se habla. La glosemántica se ha especializado en el término y lo emplea para referirse a todo el conjunto analizable de signos. Según Hemslen, son textos desde un fragmento de una conversación hasta la lengua en su conjunto, pasando por un verso, una conversación completa, un cuento, etc. No importa la extensión, sino que el enunciado sea coherente. La lingüística frásica considera la frase como unidad básica, ¿tá? Y así Hummel concibe el texto como una sucesión de frases. En el año 1956, Coserio habla de lingüística del texto, entendida como un estudio del discurso. En los países germánicos, a partir de 1964, en los congresos de Magdeburgo y Praga, se desarrolló la nueva gramática textual, lingüística textual. La idea clave es que el mensaje es algo más que la mera juxtaposición de frases. El significado del texto va más allá de la suma de frases, debido a que el texto presenta la posibilidad de paráfrasis. En él las frases pierden su carácter ambiguo y además tiene implicaciones distintas a las frases que lo forman. También hay otro autor que habla de un campo no verbal, música, pintura, y otro verbal. En este estudia la noción del texto y gramática. El texto se caracteriza por tener un comportamiento unitario y la gramática por ser un conjunto de reglas semánticas, sintácticas y fonológicas. La teoría textual consta de un componente cotextual, estructuras formales, gramaticales, métricas, y un componente contextual, producción, reducción, etc. La gramática textual va unida a una teoría de la estructura del mundo. La interpretación del texto es el paso de la gramática textual a la semántica del mundo. La lingüística del texto es una teoría ambiciosa que une aspectos distintos como el discurso, la representación semántica de los textos, la representación social en el lenguaje, etc. Conviene diferenciar texto lingüístico, que es el producto inmediato del acto de habla, ¿tá? Del texto informativo, en el que la denotación es elemento esencial, el texto literario, cuando predomina la intención estética. La retórica tradicional habla de la literatura como desvío. Los formalistas rusos proponen la noción de extrañamiento y Jacobson insiste en la función poética. El texto literario es el resultado de la combinación de diversos códigos. En él, la connotación juega un papel de primer orden, unida a la polisemia y a la ambigüedad. Además, hay que tener presente la intertextualidad, que es que cada elemento tiene valor en relación con los restantes del texto. Y la productividad e intertextualidad, la relación que el texto mantiene con otros, en sus diferentes grados, mínimo, medio y máximo. La crítica textual busca un texto depurado de aquellos elementos extraños al autor. También puede estudiar las tradiciones orales, pero solo cuando quedan fijadas en la escritura. Trabaja sobre los tipos de textos, originales y copias. A veces en vez de crítica textual, se habla de stemántica, pues la construcción del stema es el punto fundamental. Un stema es la representación gráfica de una filiación en un árbol genealógico. ¿Tá? Bien. Bien, vamos entonces a sacar de aquí lo fundamental, ¿no? Que hay ideas que me imagino que les habrán quedado un poquito, digamos, esto tiene más profundidad de lo que se espera de esta clase, o sea, no se asusten por las palabras que de repente responden más a la lingüística que a un curso de lengua. Eso sí, vamos a jerarquizar lo más importante, ¿no? Entonces, vamos a señalar entonces
la diferencia que señaló, lo que les dije, Jacobson, ¿no? Acá, entonces, según Jacobson, me parece interesante lo que dice este autor. Diferencia entonces texto de discurso. ¿Ah? El discurso entonces es la expresión oral, ¿ah? Y el texto se convierte en mera traducción de lo que se habla. Bien. Luego tenemos la definición según Hemsler. Vamos a separarlo acá, así nos va quedando, vamos a poner acá 1, así nos va quedando más ordenado. Este diccionario creo que está el PDF también, que se puede bajar. ¿Ya? Los autores no se los puse ahí, es María Victoria Ayuso de Vicente, y después Consuelo García Gallarín y Sagrario Solano Santos. Vamos a ponerles acá por si ustedes lo quieren consultar. María entonces Victoria Ayuso de Vicente. ¿Ah? Et alter. Se pone et alter cuando son más de 2 autores. Bien. Según entonces Hemsler, son textos desde un fragmento. Profe, está escribiendo una búsqueda. Sí, disculpen. eso mismo. Disculpen, ¿no? Ustedes saben que yo soy dactilógrafa y estaba escribiendo, mirando no vi que se había abierto otra cosa. Son textos desde un fragmento de una conversación hasta la lengua en su conjunto, pasando por un verso, una conversación completa, un cuento, etcétera. No importa la extensión, sino que el enunciado sea coherente. Y acá tenemos que hablar un poquito de lo que es enunciado. Ustedes saben lo que es enunciado, ¿no es cierto? El enunciado, nosotros puede haber enunciados oracionales o no oracionales. Los enunciados no oracional es el que no tiene verbo. ¿Está?
Por ejemplo, un enunciado no oracional es hola, Juan, ¿no? Ahí tenemos un enunciado que no tiene verbo. Ese tipo de enunciados que no tienen verbo se llaman enunciados no oracionales. Y enunciados oracionales es el que tiene verbo, que es la mayoría, ¿no es cierto? Por ejemplo, Juan juega al fútbol, ¿no? El verbo juega al fútbol. Acá lo podemos, el fútbol está castellanizado y se escribe así, si no sería, eso es un anglicismo, pero ya se admite la palabra en español. Bien, entonces, volviendo a lo que dice ahí, fíjense, para entender lo que dice, ¿no? Lo que dice habla que no importa la extensión, sino que el enunciado sea coherente. Es decir, ¿qué es esto de la coherencia? ¿Qué quiere decir la palabra? Que tenga un sentido. Ahí está, ¿no? Que se entienda, ¿no? Y que la coherencia implica la coherencia también en lo que se dice, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una coherencia en el idioma español, por ejemplo, que cuando hablamos, seguimos la coherencia de hablar, por ejemplo, o en singular o en plural, y de combinar, de cierto modo, los enunciados que tengan un sentido. Lo hacemos, obviamente, sin pensar, ¿no es cierto? Y por eso nos damos cuenta los que no son hablantes de idioma español. Yo, por ejemplo, digo, la silla es blanca. No digo, las sillas son, ¿no?, blanco. ¿tá? Es decir, hay una concordancia en género y en número, ¿tá?, que se sigue. Si digo la silla es singular, ¿tá?, número singular y no plural. No es las sillas, es las sillas. ¿Queda? Entonces, Sí. eso marca una coherencia que nosotros lo hacemos, obviamente, como somos hablantes nativos de la lengua española, lo hacemos sin darnos cuenta. Si oímos a un extranjero, vamos a ver que se equivocan en eso, ¿tá? Que de repente hablan parte en plural y parte en singular, y como no entienden, porque en otros idiomas no hay género, ¿tá?, con el verbo, no tenemos género, por ejemplo, y número, entonces acá, sí, nosotros decimos la silla, no decimos el silla. ¿Vieron? Ahí entonces es género femenino, sin embargo es un objeto. Eso para el hablante que no es nativo es dificilísimo y nosotros lo hacemos naturalmente. ¿Tá? Entonces esa coherencia es parte de lo que está hablando en este sentido. Y también una coherencia entre enunciados, ¿no? Es decir, que tenga un sentido lo que está diciendo, ¿no? Profesora, Respecto, sí. ¿y el contexto también se puede tomar dentro del texto coherente? ¿O Claro, solamente el... ahora vamos a hablar también un poquito del contexto que corresponde también hablar, ¿no es cierto? Es decir, espera, que quería decir algo de la enunciación y seguimos, vamos a hablar un poquito del contexto. Sí, tiene relación, obviamente, ¿no es cierto? Les decía que en lo que respecta a la enunciación, cuando un hablante se comunica verbalmente, utiliza el sistema de la lengua, que es abstracto. Esta utilización es una realización individual que constituye una apropiación de este aparato formal. ¿tá? Nosotros nos apropiamos de lo que es el aparato formal para expresarnos. Al hacerlo, utiliza los recursos del sistema para transmitir un mensaje atravesado por las ideas y emociones del sujeto. Este acto individual de utilización del sistema lingüístico
se denomina enunciación. ¿Tá? Entonces vamos a poner allí un poquito entonces lo que es la enunciación, también entonces haciendo un poquito referencia a la aclaración de términos, ¿no es cierto? Van a ver que acá vamos a ir aclarando un término y el otro y vamos a ir tratando de llegar a esa definición entonces. ¿Vieron que parece algo de repente que ustedes decían, solo está lo que está en el diccionario? ¿Vieron que esto tiene varios elementos? ¿Está? Entonces, cuando un... entonces es una realización individual que constituye una apropiación de ese aparato formal. Y lo que yo les decía es que al ser hablantes nativos, nosotros lo usamos adecuadamente, ¿tá? Con coherencia. Yo les doy este repartido, después se lo subo a lo del pizarrón como siempre. ¿Tá? Acá me quedó mal la diéresis. Esta definición es de Marta Marín, ¿tá? Y sería para aclarar un poquito lo que sería lo anterior, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos lo que es en el texto. Un texto es el producto de la comunicación humana, tanto oral como escrita, que tiene en sí mismo una intencionalidad del emisor que se manifiesta en un fuerte contenido semántico y que siempre tiene en cuenta al receptor. En este sentido, tanto la gestualidad y la situación comunicativa en la oralidad como la iconocidad en la escritura están al servicio de la globalidad enunciadora. Vieron que ahí hace hincapié en el receptor, es decir, que de lo que es ese receptor que tiene que comprender. En cuanto a la coherencia y cohesión, la coherencia permite reconocer la unidad global del texto, el tema, y se logra por medio de la cohesión. La cohesión designa las relaciones que se establecen entre las partes del texto por medio de diferentes recursos cohesivos. ¿Tá? Es decir, lo que nosotros tenemos como coherencia y cohesión está ligado a lo que yo les decía, ¿no? De este uso adecuado del lenguaje que nos permite comprenderlo. A veces cuando nosotros escribimos apurados, de repente, o en enunciados muy largos,
nos olvidamos de cuál era el sujeto, y entonces ahí aparece una falta de coherencia sintáctica, y a veces es muy común que haya este tipo de faltas, y usamos, por ejemplo, un sujeto singular con un verbo en plural, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, volviendo al ejemplo de hoy, Juan juega al fútbol. No podemos decir juegan, ¿tá? Porque juegan tendría el sujeto ellos, ¿tá? Ellos juegan al fútbol, pero si digo Juan, es Juan juega, ¿tá? Todos esos elementos hacen a lo que es la coherencia en lo que significa el sintaxis, es decir, sintaxis es cómo se entrelazan las palabras entre sí. Y esa coherencia sintáctica también produce la coherencia semántica, que quiere decir la coherencia del significado, ¿no? Es decir, si un mensaje a nivel sintáctico es coherente, también suele ser coherente en el sentido semántico, es decir, en el sentido del significado. Bien, entonces, la coherencia y la cohesión. Entonces vamos a anotar estos elementos. La coherencia permite reconocer la unidad global del texto, el tema, y se logra por medio de la cohesión. ¿No? La cohesión designa las relaciones que se establecen entre las partes del texto por medio de diferentes recursos cohesivos. ¿No? Bien, volviendo un poquito a las otras definiciones, porque esto era para aclarar un poquito esa definición número 2, que tenía algunos elementos más complejos. Vamos a ver un poquito lo que es alguna otra definición de lo que sería texto. Por ejemplo, volviendo a lo que les leí hoy hace un ratito, el texto literario es el resultado. Antes les iba a poner esto. Conviene diferenciar el texto lingüístico, producto inmediato del acto de habla. Entonces vamos a poner con el texto informativo esto, quiero sacar los números y que quede solo el 3, porque en realidad es un autor que lo dice acá. Entonces, vamos a poner el nombre del autor y que distingue, ¿no? Así que de Carvalho distingue. Por una parte, el texto lingüístico es el producto inmediato del acto de habla.
el texto informativo es el que la denotación queda 1 minuto 30, nos volvemos a unir, por supuesto, enseguida, ¿está? La denotación es elemento esencial. ¿Recuerdan lo que era denotación? Que ya lo hemos dado. ¿No? Recuerdan que denotar es indicar. Denotar es indicar, es decir, el texto denotativo es el que se refiere directamente a la realidad. Por eso recuerdan que en lo que eran las funciones del lenguaje, era la función informativa, ¿tá? El que remitía directamente a la realidad. Es decir, por ejemplo, hay 5 grados de temperatura. Bueno, eso es algo que indica algo de la realidad. Es algo que tiende a la objetividad porque se puede medir o se puede contar. ¿Tá? Por eso el informativo es denotativo, es decir, se refiere a la realidad que se puede comprobar. ¿Tá? Hoy a las 5 horas, ¿tá?, de la tarde hubo un choque en la esquina de, yo qué sé, 18 y